Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 8 de la unidad 1 de protección de incendios. Soy su profesor Álvaro Campos de Leer. Contenido de esta sesión: miscibilidad y combustión, fuentes de calor y laboratorio demostrativo de incendios. Bueno, vamos a empezar con miscibilidad y combustión. La miscibilidad es un concepto químico, ¿ya? Recordemos que el fuego, o cómo se origina el fuego, y cómo se comporta un incendio se puede entender muy bien desde la perspectiva de la química. Básicamente porque son reacciones químicas cuando ocurre un incendio. Bueno, vamos a entender como miscibilidad como la propiedad física que hace que dos sustancias se mezclen homogéneamente, formando una sola fase, formando una nueva sustancia, ¿ya? Cuando hablo de una sola fase y homogénea, es que cuando se mezclan dos líquidos, estos líquidos, cuando uno los ve, es como si fuera uno solo, aunque sus bases son dos distintas. Recordemos que ayer también vimos la gravedad específica. Por lo tanto, la miscibilidad en conjunto con la gravedad específica afecta las características de la combustión de las sustancias mezcladas. Por ejemplo, el petróleo tiene una característica, la parafina tiene una característica. Como ambos son derivados del petróleo, aunque tienen diferencias de densidades muy leves, hacen que se puedan mezclar. Y por lo tanto va a haber una... van a tener características distintas y se mezclan. Este es el caso, por ejemplo, de la minería en altura. El petróleo y básicamente los motores cada ciertos metros, cada 1000 metros, van perdiendo un porcentaje de rendimiento. Por lo tanto, la explosión que se realiza dentro del motor no es tan fuerte o no es tan potente para que el motor pueda funcionar. Para dar una solución a esto, al petróleo se le combina parafina en ciertos porcentajes, logrando así que la mezcla que se produzca sea más explosiva. Por lo tanto, va a tener una gravedad específica diferente a los compuestos por separado. ¿Ya? También el comportamiento de las mezclas de líquidos puede variar considerablemente según las características físicas y las condiciones de ambiente. O sea, si vamos a tener una mezcla entre agua y aceite, no vamos a poder hablar de un proceso de combustión, y la característica de la combustión va a ser bastante compleja. Y aparte las condiciones ambientales, como el caso que yo le estaba nombrando recientemente. Bueno, otro tema importante en lo que es el tema de incendio es la fuente de calor. ¿Ya? Recordemos, muchachos, que cuando estamos hablando del tetraedro del fuego, uno de los componentes o uno de los lados principales del tetraedro es el calor. ¿Ya? Recordemos que si uno de estos cuatro componentes no está presente en, cuando se origina un fuego, no va a haber, o sea, si uno de estos elementos no está presente, no se puede originar un fuego. Entonces es un término bien, bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, a modo de introducción, como la prevención y extinción del fuego depende del dominio que se ejerce sobre la energía calórica, ya que esto va a asociar directamente al calor, para este ejemplo y para el caso de incendio vamos a considerarlo como si fuera el mismo. Es importante conocer las formas más comunes en que se produce dicha energía, ya que en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son las cuatro fuentes principales que existen y que son más comunes en la industria. Existen básicamente cuatro fuentes de energía calórica, que son la química, la eléctrica, mecánica y la térmica. Bueno, la energía química básicamente se produce por reacciones químicas. Recordemos que muchas de las reacciones químicas son reacciones exotérmicas. El término exotérmico se aplica para los que liberan calor, ¿ya? Pero también al revés. Existen reacciones químicas que para que se produzca uno tiene que aplicar calor. Por lo tanto, es muy
no es tan común que se origine una reacción química exotérmica. Sin embargo, puede existir. Por ejemplo, si mezclamos sodio metálico con agua, se va a producir una reacción instantánea que libera gran cantidad de calor. Luego tenemos lo que es una fuente de calor eléctrica, ya que esta es una de las más comunes, que más se ve en la industria, ya que sin electricidad no se pueden realizar los procesos. ¿Ya? Recordemos que la parte eléctrica es todo el proceso que fluye corriente a través de un conductor y pues, básicamente por la transferencia de electrones. ¿Ya? Bueno, ejemplos de esto son los rayos, las sobrecargas, los cortocircuitos, electricidad estática y el arco eléctrico. ¿Ya? Estas tienen distintos orígenes. Los rayos y la electricidad estática básicamente son de origen ambiental. Los rayos, cuando hay presencia de precipitaciones o lluvias, ¿ya? Esto es un riesgo muy común en minería de altura, ya de ahí que todas las instalaciones que estén en faena tienen que tener protección contra rayos. Y a su vez la electricidad estática es un factor bien importante a controlar, especialmente en la manipulación de explosivos, ya que han ocurrido casos de que explosivos se em, han entrado, han explotado básicamente por la misma. Y todo lo que son las sobrecargas y circuitos y cortocircuitos, perdón, viene asociado a todo lo que son los sistemas eléctricos. De ahí la importancia que estos estén bien diseñados, que se contemplen los artefactos o los equipos que se van a instalar, que tenga la potencia adecuada de instalación, entre otros factores. Y el arco eléctrico viene asociado a todos los procesos que se realizan, por ejemplo, en una maestranza, proceso de soldadura. Los procesos mecánicos, estos son responsables en gran mayoría de la presencia de incendios. ¿Ya? Estos se originan en algún proceso o en algún componente del proceso. Un ejemplo de esto, muchachos, es cuando se producen calor o chispas producidas por la fricción. Y un ejemplo real de esto es cuando uno trabaja con un esmeril angular. El esmeril angular es uno de los procesos o actividades que se denominan trabajos en caliente. Por lo tanto, es de vital importancia que se tomen ciertas medidas de control. Por ejemplo, biombos. Así las chispas que se producen son retenidas en el lugar. Y otro ejemplo son las de origen térmico o energía calórica de origen térmico, que es la producida por fuentes que producen tanto llamas, chispas y calor. ¿Ya? Un ejemplo de esto son los encendedores, los fósforos. De ahí que siempre se establezca la prohibición de fumar en lugares donde se almacenen combustibles o se realicen trabajos con combustibles o vapores altamente inflamables, gases también, por ejemplo, o sustancias que están líquidas que pueden pasar con gran facilidad a la fase gaseosa. Tenemos los hornos, las calderas, ¿ya? Que estos también generan una gran cantidad de calor. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un tambor sellado con benzina al lado de un horno, esto se va a empezar a calentar hasta que la presión aumente tanto que se va a explotar, produciéndose con la probabilidad de que se produzca un incendio. Recordemos que como es un líquido inflamable, tiene una capacidad de pasar a vapor. Este vapor va a ocupar todo el volumen del tambor y este va a explotar. Trabajo en caliente. Los trabajos en caliente liberan energía, liberan fuentes que puede producir un fuego. De ahí que siempre se establezca como regla de oro que todos los trabajos que se realizan en caliente tienen que hacerse con biombos para poder controlar la proyección de estas partículas incandescentes. Y los motores también pueden producir fuente de energía calorífica en este caso. ¿Ya? De igual forma, lean bien el documento, por favor, ya que ahí salen explicitados de mejor manera algunos términos, perdón, ¿ya? Y para que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. ¿Ya? Y un último tópico de esta sesión son los laboratorios demostrativos de incendio. Bueno, los laboratorios permiten también
en este caso, tienen por objetivo el estudio y el análisis de los incendios y de los factores que afectan al fuego, ¿ya? También hay laboratorios específicos que se dedican a analizar cuáles fueron las causales de un incendio, ya que muchas veces estas son difíciles de determinar. Entonces los laboratorios nos ayudan a ver qué sucede, por qué ocurrió, cuál fue la raíz de esto, ya que un incendio técnicamente es un incidente con pérdida tanto material como de procesos. Por lo tanto, como es un incidente, este tiene una causa raíz o una causa basal. Y estos laboratorios muchas veces nos permiten y nos ayudan a determinar cuáles fueron estas, para luego aplicar medidas correctivas y que esto no vuelva a suceder. Bueno, entre las temáticas principales que tiene un laboratorio demostrativo de incendios son, por ejemplo, la química del fuego, en la cual determina cuáles son los factores que afectan la química del fuego. Por ejemplo, la combustión, la presencia o no presencia de los 4 elementos, en qué cantidad, combustión de vapores, los factores que esto lo afectan, qué pasa, por ejemplo, si tenemos un líquido altamente inflamable, el cual puede pasar a la fase de vapor muy rápido, ¿ya? Vaporización de combustible, cómo es su comportamiento de una vaporización en función de los incendios, ¿ya? O que puede originar un fuego. Y las combustión y necesidades de oxígeno, ¿ya? ¿Qué factor altera la combustión, por ejemplo? ¿Qué sucede con el fenómeno del tetraedro? ¿Qué pasa si eliminamos una de las caras? Potenciamos o disminuimos una de las otras, ¿ya? ¿Y cómo son las necesidades de oxígeno? ¿Qué pasa si tenemos un fuego con exceso de oxígeno o con poco oxígeno? Como fue en lo que se vio en la clase, perdón, la sesión anterior. Alumnos, esta sesión es la última sesión, valga la redundancia, que corresponde a la unidad 1. Desde la sesión 9 y unas cuantas sesiones más, vamos a empezar a ver lo que es la teoría de extinción del fuego, ¿ya? Vamos a ver tópicos como la extinción, tipos de extintores, los códigos de identificación, carga combustible, comportamiento de materiales, entre otros temas, ¿ya? Así que, alumnos, que estén muy bien, que tengan muy buen día. Adiós.